Bueno, entonces, en general tenemos tres tipos de flujos. Recordemos que los flujos son para entrada y salida de datos. Los tres tipos que tenemos son de entrada, que nosotros lo representamos con el símbolo IS. Hay un subconjunto particular de esos que son los IFS, que son para los manejos de archivo en particular. Tenemos los de salida, que son los que nos permiten grabar datos en ese flujo, que representamos como OS. También hay uno particular que es OFS, que es los archivos de salida, y hay otros flujos que son los que permiten leer y escribir en ellos. Son los de entrada y salida que vamos a representar como IOS, y en C estos se representan como los IS como IStream, los IFS como IFstream, flujos de entrada para archivos, flujos de entrada general. Los OS se representan como OStream, flujos de salida. Flujos de salida para archivos son OFstream, y los flujos de entrada y salida en C se representan como IOStream. Nosotros tenemos aquí una caracterización de estos flujos que son: en C, la consola de entrada CI es uno de los tipos de flujos de entrada, es un objeto particular, es un elemento del conjunto IStream, mientras que IFstream es una subcolección de los flujos de entrada. Esta subcolección se refiere a los flujos de entrada de archivos. Entonces, con estos podemos representar los flujos de entrada desde un archivo. Mientras que para los OStream tenemos que COUT es un elemento del conjunto de flujos de salida, es un elemento de ese conjunto, y los OFstream es un subconjunto de flujos de salida, con los cuales vamos a representar los flujos de salida de archivo. En este curso nosotros solamente trabajamos con los flujos de entrada puros y los flujos de salida puros. Los flujos de entrada y salida al tiempo se toman en cursos posteriores. En particular, los archivos, como les menciono, son flujos que tienen la característica de que podemos trabajar con archivos físicos en el disco duro. Esos archivos pueden ser declarados para entrada, es decir, si nosotros queremos declarar un archivo de entrada F, lo tenemos que definir como F perteneciendo a los flujos de entrada IFS, y se le debe dar una localización exacta del archivo. La localización exacta del archivo se le da aquí cuando uno lo declara. Uno define la variable de tipo IFstream F y le da la localización. La localización debe seguir la estructura del sistema operativo en el que trabajamos y la estructura de ese mismo. Es decir, por ejemplo, si tenemos esta definición que es una cadena de caracteres, archivo.txt, lo que estamos diciendo es que este archivo con este nombre, archivo.txt, está localizado en el mismo lugar donde está ejecutando el programa que construimos en C++. Mientras si hacemos esto, recuerden que el backslash en C tiene una particularidad que es usado para muchas cosas, entonces tenemos que referenciarlo con doble backslash para decir que es un backslash. archivo.txt nos está diciendo que el archivo con nombre archivo.txt se localiza en la carpeta archivos que está localizada en el disco duro C. Eso si uno está definiéndolo en Windows, que así es la forma que se escribe en Linux. Pero si uno está trabajando en Linux, uno tiene que tener las carpetas con slash. Aquí estamos diciendo que en el directorio home, en el directorio de usuario, estamos localizando el archivo.txt. De igual manera, para declarar un archivo de salida, es decir, F que pertenece a OFS, se hace una declaración similar a la que se hace con archivos de entrada. Simplemente se dice que es una variable de tipo OFstream, se le da el nombre de la variable y se le da la localización siguiendo la misma estructura que se hace para archivos de entrada. Así para declararlo en el mismo lugar donde está el archivo ejecutable, así para declararlo en una carpeta en particular en Windows y así para declararlo en una carpeta en particular en un sistema Linux. Una de las características finales que uno debe tener en cuenta es que los archivos son flujos que uno debe cerrar al final de utilizarlos. La consola de entrada y la consola de salida se cierran al finalizar el programa. Los archivos nosotros tenemos que encargarnos de cerrarlos. Entonces, al terminar de usar un flujo de datos en forma de archivo se debe cerrar. ¿Cómo se cierra? Si F pertenece ya sea un flujo de entrada como archivo o un flujo de salida como archivo, eso se cierra utilizando esta operación en C. f.close paréntesis y .com. Esto garantiza que el archivo guarda todos los datos que nosotros le hemos escrito en el caso de que sea un archivo de salida, o preserva la integridad del archivo en caso de que el flujo sea un archivo de entrada.